que le vamos a dar mucha importancia a lo que es el tema de nutrición y como se estaba mencionando ahorita, cómo vamos a poder potenciar que nuestros hijos se desarrollen de una manera adecuada, que podamos sacar todo el potencial en su rendimiento académico, en su rendimiento deportivo, y todo empieza desde qué están comiendo. Y por eso se da la idea de poder dar esta charla. Y bueno, vamos a ir abarcando muchos temas y ya al final vamos a poder tener un espacio para preguntas, comentarios que tengan. Como les estaba comentando, bueno, yo me voy a presentar también. Yo soy Marisol, sí, en el 2009 abrí este consultorio llamado NutriKids, que lo vi como una escuelita de nutrición para niños y para familias, para adolescentes también, que la idea era poder implementar hábitos saludables desde la infancia, que los niños pudieran tener una relación positiva con los alimentos desde temprana edad y que se pueda prevenir muchas enfermedades que actualmente están atacando a nuestra sociedad. Y si se implementan hábitos saludables y se siembra esa semillita desde temprana edad, pues podemos prevenir muchas enfermedades y podemos lograr que estos niños luego sean adolescentes y luego sean adultos más saludables. También soy mamá y ahí tengo a mis mejores maestros, ahí los pueden ver en la foto. Luisana tiene 8 años y Javier tiene 7 años. Entonces, ellos la verdad que también me han enseñado muchísimo y de ellos aprendo diariamente también con el tema de la alimentación. Para dar inicio, empecemos hablando de qué es una alimentación saludable. Entonces, cuando nos referimos a esto, la idea aquí, la clave es esa variedad, buscar que los niños tengan ese consumo de alimentos de forma variada, balanceada y en las cantidades suficientes para poder optimizar ese crecimiento y ese desarrollo del que estábamos ahorita hablando. Sabemos que, y ya los estudios nos lo comprueban, que la alimentación saludable va a ayudar a poder potenciar, como les dije, un buen aprendizaje, que los niños tengan un adecuado rendimiento cognitivo, que se concentren más en clases. Entonces, es cuáles son esos nutrientes, cuáles son esos alimentos que les estamos dando a nuestros hijos para poder lograr que ellos alcancen este potencial. Desde la infancia, la nutrición va a influir directamente en muchísimos factores. Bueno, obviamente el tema de crecimiento, ¿verdad? Ellos están en esta etapa de crecer y de desarrollar, y yo les digo que solamente es una etapa que se vive una vez en la vida y es por un cierto tiempo. Uno no crece para toda la vida. Entonces, el hecho de que estén en esta etapa de crecimiento, pues la nutrición va a ser como que van a recibir los materiales para poder construir la casa donde van a vivir el resto de su vida. También va a influir en el desarrollo físico, también en el desarrollo mental y lo que estábamos hablando en la prevalencia de enfermedades, ¿verdad? El poder prevenir esas enfermedades crónicas no transmisibles como lo que es sobrepeso, lo que es diabetes, lo que es hipertensión, lo que es colesterol alto, todas esas enfermedades que podemos prevenir si hay hábitos saludables desde la infancia. ¿Qué pasa con el cerebro? Bueno, durante el embarazo y los primeros 2 años de vida, ese cerebro se va a desarrollar de una manera muy acelerada. Estos nervios van a crecer, se van a conectar y van a crear sistemas que van a influir directamente en este sistema sensorial de aprendizaje, de memoria, atención y en el control de impulsos. Y aquí juegan muchos roles, ¿verdad? De lo que es el ambiente en el que se desarrolla el niño, la lactancia materna desde el inicio y al final cuáles son esos nutrientes que está recibiendo diariamente. Cuando hablamos de una malnutrición, aquí lo que sucede es que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio entre el consumo de lo que son los macro y los micronutrientes, que ahorita más adelante en la presentación vamos a hablar de cuáles son y qué hacen en el cuerpo. Pero cuando hay malnutrición es porque hay un desequilibrio, ¿verdad? O se está recibiendo más de lo que se necesita o se está recibiendo menos de lo que se necesita. Entonces, ahí es donde puede haber una deficiencia, como les estaba diciendo, que hay menos o más bien un exceso de energía y de otros nutrientes también. Y esto puede causar efectos que van a perjudicar en el crecimiento y en el desarrollo y pueden también tener consecuencias clínicas.
Cuando hay una malnutrición, generalmente puede presentarse una baja inmunidad, ¿verdad? Niños que se están enfermando recurrentemente, que tienen infecciones de forma muy frecuente, que les cuesta salir de un resfrío, que exista un retraso en el crecimiento, que lo podamos ver en las curvas, en donde tal vez si van normalmente en algún percentil van creciendo, pero de repente vemos que se han quedado estancados o no están creciendo lo que tienen que crecer con el tiempo y se está presentando un retraso. Que hayan alteraciones en el desarrollo del cerebro y también en la parte física, que puedan tener dificultades para relacionarse, que hayan problemas de conducta, que haya una pérdida de la productividad y también ese riesgo a desarrollar esas enfermedades de las que les estaba hablando. También pues una muerte prematura y es lo que queremos obviamente evitar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente alrededor del mundo? Bueno, 1 de cada 3 niños menores de 5 años no está creciendo de una manera adecuada, ya sea porque está sufriendo alguna de estas formas más visibles de malnutrición. 1 de cada 2 niños padece de hambre oculta por la deficiencia de micronutrientes y esto es muy importante porque a veces esta deficiencia de micronutrientes, que normalmente son las vitaminas y los minerales, puede que no se vea tan fácilmente y puede perfectamente estar presente en un niño que tiene un peso adecuado o que, ¿verdad? Normalmente uno va a las citas de control con el pediatra y está creciendo, está con un peso adecuado, entonces uno, ¿verdad? Pensaría que todo está bien, pero si la alimentación no es la más adecuada, si no está recibiendo esa variedad de alimentos, es probable que sí haya una deficiencia de micronutrientes y se le conoce como esta hambre oculta, que es muy, muy común. Y 2 de cada 3 niños no están recibiendo esta alimentación variada de la que estamos hablando. Ahora en Costa Rica, ¿qué está pasando en Costa Rica? Bueno, ahí tenemos diferentes, digamos, censos, encuestas que se han hecho. Entonces, lo que se ha visto, digamos, en cuanto a lo que es sobrepeso y obesidad, comparando estas dos que se hicieron en el 75 y en el 2019, pues sí se aumentó el sobrepeso y la obesidad en preescolares menores de 5 años, de un 7.8% a un 9.7%. Y al final, el sobrepeso, la obesidad también es una malnutrición, ¿verdad? Porque es recibir más de lo que el cuerpo necesita. También se ha visto que las vitaminas liposolubles se encuentran con una ingesta adecuada, sobre todo en la población adolescente y adulta, o sea que no están recibiendo suficiente de estas vitaminas por medio de los alimentos. Y en cuanto a esta deficiencia de minerales que hablábamos en la población preescolar, el más común es el hierro y en adolescentes el potasio y el fósforo. Ahora más adelante también vamos a hablar de estos micronutrientes. También se ha visto en Costa Rica que el consumo de frutas y vegetales es menor de la recomendación, es menos de la mitad de la recomendación que brinda la Organización Mundial de la Salud. Y eso que vivimos en un país en donde tenemos, la verdad, que mucha variedad de frutas y vegetales que se pueden conseguir también a muy buen precio, pero el consumo no está siendo el óptimo y el adecuado en esta población. Y también el consumo de leguminosas, muy común en nuestro país, ¿verdad? Frijoles, lentejas, garbanzos, también se ha visto que se ha venido disminuyendo en los últimos años, llegando igual a ser menos de la mitad de las recomendaciones internacionales. En adolescentes también existe esa tendencia, más bien ese incremento en comidas rápidas en los últimos años, que han estado consumiendo más de estos restaurantes de comida rápida. Y esta población va a exceder en el consumo de azúcar, ¿verdad? Sobre todo en la infancia y ahora también más adelante vamos a hablar del azúcar en los niños. También la ingesta de sodio está excediendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud hasta en un 160%. Entonces estamos hablando de que se está disminuyendo el consumo de estos nutrientes importantes de frutas, vegetales, leguminosas y más bien se está aumentando el consumo de comidas rápidas, azúcar y sal. Aquí está esta casa que yo les estaba diciendo ahorita como de la construcción de una casa y es mucho de lo que yo hablo cuando tengo a mis pacientes en consulta y yo les explico. Imagínense que ustedes están en una etapa de construir la casa, que es donde van a vivir el resto de su vida. Y ahí les muestro esta casa y les enseño cómo cada grupo de alimentos va a ir formando o trabajando o ofreciendo algún material para el desarrollo de esa casa. Entonces ahí es donde entra
la recomendación de que haya variedad en el consumo de los alimentos, porque un grupo de alimentos ayuda a específicamente una parte de la casa, pero si no comemos de ese grupo y más bien comemos más del otro, igualmente no vamos a estar recibiendo ese material que necesitamos. Entonces esto me ayuda mucho a explicarles la importancia de esa variedad, ¿verdad? De los alimentos. Normalmente se los explico como que los carbohidratos que van a ser esos alimentos como el arroz, la pasta, el pan, la tortilla, la avena, son alimentos que van a darle energía a los constructores de la casa, que los alimentos fuente de proteína, como el pollo, la carne, el pescado, el huevo y los lácteos, también los incluyo ahí dentro de ese grupo porque al final los lácteos también son fuente de proteína, van a ayudar a toda la parte de fuerza de la casa, entonces la construcción de las paredes, la construcción de las columnas y ahí van recibiendo ese material para poder tener esa casa fuerte. Las frutas van a dar materiales para poder construir la puerta de la casa y eso implica mucho puerta, protección, seguridad a la casa, ¿verdad? Que sea una casa que esté protegida. Los vegetales igual trabajan en la seguridad y en la protección de la casa, por eso están construyendo el techo. Y las grasas saludables van a dar electricidad a la casa. Y al final, si se come o si uno logra alimentarse de una manera variada, pues la casa va a estar recibiendo todos esos materiales que necesita para poder construirse. Y tener en cuenta que ya una vez que se termina esta etapa de crecimiento, ya la casa se va a quedar como la dejamos. Por eso es tan importante trabajar en la nutrición desde la infancia. A veces tal vez podemos pensar, no, pero si son niños, no importa, ya después aprenderán. Pero más bien es el momento de que aprendan, porque es el momento en donde ellos están construyendo su cuerpo y necesitan de esos nutrientes para poder desarrollarse. Muy bien, entonces al inicio de la charla hablé de macronutrientes y de micronutrientes. Vamos a empezar a desglosar y vamos a iniciar con los macronutrientes, que van a ser los principales componentes de la alimentación. Entonces, los 3 macros van a ser carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Verdad? Ahí lo vimos también ahora que estábamos hablando de la construcción de la casa. Entonces, en los carbohidratos, pues vamos a encontrar todo lo harinoso, que llega a ser pan, arroz. Ahí incluimos también las verduras harinosas como la papa, el camote, la yuca, el plátano maduro, las tortillas, la pasta, la avena, todo lo que son los carbohidratos. Y aquí también vamos a hacer un especial enfoque en preferir esos carbohidratos que tengan más fibra, que no sean tan refinados, sino que más bien que sean los integrales o que aporten fibra. Luego está el grupo de las proteínas, que ahí pues están las proteínas de origen animal, como el pollo, el pescado, el huevo, el salmón, los lácteos, que también aportan proteína de origen animal, y también están las proteínas de origen vegetal, como las leguminosas que hablamos, ¿verdad? Realmente las leguminosas, como los frijoles, la lenteja, los garbanzos, pues como que están en ambos grupos, son granos, entonces son carbohidratos, pero también aportan esa proteína de origen vegetal. Y luego están las grasas saludables que normalmente se utiliza, las grasas van mucho en preparaciones de los alimentos, por ejemplo, si en la casa se utiliza aceite de oliva para poder cocinar, entonces se va a incluir el grupo de las grasas dentro de las preparaciones, también está el aguacate, todo lo que es las semillas, nueces, marañón, pistachos, almendras, las aceitunas, todos esos son alimentos fuente de grasa saludable. Y las vitaminas y los minerales son los micronutrientes, que son constituyentes esenciales de la alimentación y son fundamentales para el desarrollo del cerebro y sus huesos. Cuando hay deficiencias de micronutrientes, puede haber un retraso en el crecimiento, puede haber un retraso a nivel cognitivo, un sistema inmune debilitado, o sea, se pueden ver realmente muchas consecuencias y era lo del hambre oculta que hablábamos anteriormente. O sea, perfectamente esa deficiencia se puede ver en un niño que tiene un peso normal para su estatura y para su edad.
Dentro de lo que son los ácidos grasos esenciales, es importante mencionar los omega 3. Ahora que hablamos de la grasa como macronutriente, pues esto es parte del grupo de las grasas y es muy, muy importante para todo lo que es el desarrollo del cerebro, principalmente en el tema de aprendizaje y de memoria. Entonces, el consumo de alimentos de omega 3 es muy, muy importante. Ya ahorita vamos a ver cuáles son las fuentes, pero sí hay estudios que han visto cómo se mejora la atención en niños con déficit de atención cuando hay consumo de omega 3 y también en niños con hiperactividad, y que también promueve una mejor calidad de sueño, que también es el sueño, ahorita que lo acabo de mencionar, también es importantísimo, ¿verdad? El descanso y esas horas de sueño porque ahí es donde la hormona de crecimiento está activa. Entonces, cuando ellos están en descanso, es cuando la hormona de crecimiento está trabajando, y también entonces los músculos se pueden desarrollar, y también lo he visto mucho en consulta que esas horas de sueño están cada vez se están viendo como más comprometidas, ¿verdad? Les está costando un poco más dormirse, o se están durmiendo más tarde y les toca despertarse temprano para ir a la escuela y no están cumpliendo con esas horas de sueño que necesitan. Por ejemplo, niños de la edad de mis hijos, 8 o 7 años, deberían estar durmiendo 11 horas todos los días. Entonces hay que hacer también el cálculo para lograr ver que sí estemos cumpliendo con las horas de sueño adecuadas para nuestros hijos, y, porque sí es muy importante. Ahora, ¿cuáles son algunas fuentes de omega 3? Bueno, el salmón. Aquí les estoy dando ideas porque yo sé que a veces tal vez estos alimentos que voy a mencionar como fuentes de omega 3, pues tal vez no son los más apetecibles para los niños, pero los podemos presentar y ofrecer de una manera diferente, ¿verdad? Dándole ahí preparándolos en una receta distinta, un sabor ahí que complemente, para ver si así también están más animados a comerlos. Las croquetas de salmón aquí en mi casa son un éxito. Normalmente las preparamos con el salmón ya cocinado, se les agrega papa, e inclusive podemos aprovechar para agregar otros vegetales rallados como el brócoli, como la zanahoria, y se forman tortitas o croquetas, y esas ya a la hora de servir, nada más es de freírlas un poquito con aceite de oliva para que queden doradas y crujientes, y son una excelente fuente de salmón, y les gusta también mucho comerlas, digamos, de esa manera. O agregarle al salmón diferentes salsas como mostaza miel, naranja, teriyaki, eso también ayuda a que tal vez si sienten el sabor del salmón muy fuerte, pues preparándolo con alguna salsa pues puede ayudar. O desmenuzar el salmón y mezclarlo con pasta, que normalmente la pasta es un alimento que a los niños les gusta mucho, o variar el tipo de arroz, como el arroz jazmín, que tiene, ¿verdad? Que tiene ahí como un olorcito y un sabor diferente, entonces, y mezclado con salmón, la verdad que queda muy bien. Las sardinas también son una fuente de omega 3, pero entonces aquí les doy ideas de cómo las podemos preparar, igual en tortas o en una pasta con una salsa de tomate, digamos, igual bien, bien picadita para que, digamos, se disimule. O vi una receta que me gustó mucho que era con queso, a base de queso cottage y las sardinas, y entonces se hace como un dip para poder untar en alguna galleta, tortilla o pan. Las nueces se pueden incluir en batidos. Por ejemplo, a veces yo aquí le hago batidos de frutas y les agrego un puñito de marañón, de semillas de marañón, y más bien hace que el batido quede mucho más cremoso y queda muy rico, y al final el sabor, la verdad que ni se siente. O tostarlas y luego agregárselas al arroz, o picarlas y agregarlas, digamos, a la avena, si está desayunando avena, o si se hacen unos quequitos caseros, pues podemos perfectamente agregarlo en esas preparaciones. Las semillas de chía, de linaza, igual también son fuente de omega 3 y se pueden agregar en batidos. Realmente no tienen prácticamente ningún sabor, entonces son muy versátiles y uno las puede agregar en batidos. Se puede hacer, bueno, el famoso pudín de chía con fruta, o agregarla en premezcla. Ahora, hemos hablado al inicio, cuando les estaba comentando la situación actual en Costa Rica del estado nutricional en niños, pues hablamos de que una de las deficiencias más comunes es la del hierro. Entonces, sí quise dedicar un tiempo para poder hablar de este micronutriente, y comentarles cuáles son las fuentes y entender la importancia del consumo de los alimentos fuente de hierro.
porque esta deficiencia es muy común y afecta muchos comportamientos. Cuando hay deficiencia de hierro puede verse afectado el procesamiento de información, se puede ver comprometido el aprendizaje, la memoria y hasta la misma conducta que va a tener el niño. Y si vemos esta lista, aquí se desglosan cuáles son alimentos fuente de hierro y digamos que para un niño o niña en la etapa escolar, lo que se recomienda es que hayan 10 miligramos de hierro en el día. Entonces, si uno de repente ve cuáles son las fuentes y si el niño se está alimentando de una manera variada, es muy fácil llegarle a ese requerimiento, ¿verdad? Ahí lo que pasa es que si la alimentación es sumamente selectiva, pues es probable que sí estemos quedando un poco cortos con la ingesta de este micronutriente. Pero bueno, está presente en la carne roja, ¿verdad? Está presente también en granos como los frijoles, está presente también en vegetales de color verde oscuro como la espinaca, está presente también en semillas como las semillas de marañón. Entonces, ahí podemos ver, digamos, un listado amplio de alimentos que son fuente de hierro y que si nosotros los incluimos, ¿verdad? Que si, por ejemplo, desayunó gallo pinto y ahí incluimos frijoles y al almuerzo comió carne roja con arroz y con brócoli, ahí también estamos incluyendo hierro. Si en la tarde se hizo una avena que se le agregaron pasas o semillitas, pues ahí estamos incluyendo igual también otra fuente de hierro. Entonces, realmente sí es muy fácil llegarle al requerimiento, pero ahí la clave es que haya una alimentación bastante variada para poder lograrlo. El zinc es otro micronutriente que también trabaja de la mano con todo lo que es el tema del cerebro, pero también en crecimiento. Y de hecho, alteraciones, por ejemplo, cuando hay deficiencias de zinc, se puede llevar a tener implicaciones como depresión, ansiedad o que hayan problemas conductuales. Y de hecho, el zinc también es muy interesante hablarlo porque si hay una deficiencia de zinc, se puede ver comprometido el sentido del olfato en los niños. ¿Y eso qué hace? Pues que tampoco estén muy animados a comer, porque si no tienen ese sentido del olfato, pues no les llama mucho la atención tampoco la comida. Entonces, inclusive a veces esa deficiencia de zinc puede llevar a una dificultad de alimentación. Aquí igual hay alimentos fuente de zinc y el requerimiento igual para etapa escolar de 5 a 8 miligramos. Y ahí podemos ver, digamos, tal vez las más fáciles de llegarle es igual la carne roja o el pavo, pollo, yogurt. Eso es una fuente fácil para incluir en meriendas o inclusive hasta en el desayuno. Otra vez estamos aquí hablando de esas semillas, como la semilla del marañón, almendras, maní. Entonces, esto también puede ser en forma de mantequilla de semillas que se le puede agregar, por ejemplo, untar al pan una mantequilla de marañón o de almendra. Entonces, también las podemos incluir dentro de esas preparaciones. A mis hijos, por ejemplo, les encanta los gajitos de manzana con mantequilla de almendra. Y la verdad que queda muy rico y es una manera de presentar también ese alimento. El yodo también lo menciono por el hecho de que también trabaja mucho digamos, con lo que es la tiroides, sabemos, pero mediando ese efecto de su hormona en el cerebro. Entonces, como realmente la charla se enfoca en promover ¿verdad? El desarrollo del cerebro en los niños y que estén recibiendo todos estos nutrientes que necesita el cerebro, pues entonces también lo voy a incluir. Si hay deficiencia de hierro, de yodo, perdón, se puede afectar mucho las destrezas motoras, igual el procesamiento de información, como vimos con el hierro, y esa habilidad intelectual se puede ver comprometida. Los alimentos fuente de yodo, igual, bueno, la sal yodada, que en nuestro país ya está, eso nos ayuda, pero también leche, yogurt, huevo, ¿verdad? El atún, queso, banano, todos esos son alimentos fuente de yodo y ahí podríamos igual, dependiendo de qué tan variada es esa alimentación, es muy fácil llegarle al requerimiento que son 120 microgramos. Muy bien, entonces aquí ya, digamos, mencioné algunos micronutrientes que son claves para lo que es el desarrollo del cerebro, pero también aquí quiero mencionar lo que es la hidratación. Aquí en esta imagen pueden ver más o menos o de forma aproximada cuántos vasos de agua deberían estar consumiendo los niños y las niñas
por edad. Entonces, de 4 a 8 años estamos hablando de 5 vasos, de 9 a 13 años pueden estar consumiendo hasta 8 vasos, de 14 a 18 hasta 11 vasos. Y aquí es muy importante porque, y eso lo quiero mencionar porque en la consulta muchas veces lo veo, hay consumo, siento que cada vez se viene dando más ese consumo de bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas, puede que también sean bebidas que tienen mucho azúcar, pero también se está dando mucho el consumo de esa bebida que es light, ¿verdad? Que va con un edulcorante y que entonces pensamos que como es light y no tiene ese azúcar, pues puedo consumirla regularmente, inclusive digamos bastante, y eso tampoco es recomendable. En niños, de hecho, los edulcorantes se ha visto que pueden afectar su microbiota y también darles ansiedad, estar más ansiosos y buscar más el dulce o el azúcar. Por otro lado, tal vez no se lo están consumiendo el azúcar en la vida, pero sí la van a buscar por otro lado. Así que la recomendación es, hay que aumentar el consumo de agua. De hecho, yo les digo, bueno, en este caso, por ejemplo, si lo que tienen que estar tomando son 8 vasos, yo les digo casi que que sea, digamos, que sea de agua, y si van a agregar alguna bebida que no sea agua, que no sea más de un vaso en el día. De 1 a 2 vasos como máximo, digamos, de bebidas que no sean agua. Y al colegio, a la escuela, igual que el consumo sea solamente de agua, igual cuando están haciendo deportes es importante que se hidraten con agua. Recordar que al final nuestro cuerpo está formado de agua y constantemente nos estamos deshidratando, y lo que necesitamos para recuperar esa agua que perdemos es agua, ¿verdad? No es ni té frío, ni jugo, ni frescos. Aunque sean naturales, los frescos también tienden a ser muy concentrados, tanto en el azúcar de la fruta como en el azúcar que se le adiciona al fresco. Entonces, mejor establecer desde temprana edad la ingesta de agua. Muy bien, aquí vamos a entrar ya en la parte de ciertos alimentos que, bueno, o algunas, ¿verdad? Que se le agregan a los alimentos, algunos componentes que se agregan a los alimentos que más bien son los que tenemos que tratar de reducir el consumo, ¿verdad? Aquí está el azúcar, que realmente el azúcar ya comprobado está asociado a hiperactividad, a que haya obviamente un aumento de peso, a desarrollar el síndrome metabólico. Entre más azúcar se consuma, esas preferencias de sabor se van a inclinar más hacia esos alimentos dulces. Entonces es lo que se llama, si como mucho azúcar, mi cuerpo me va a empezar a pedir más azúcar. Y entonces al final del día es probable que se llegue a consumir más de lo que se debería. Para que tengan una idea, una cucharadita de azúcar equivale a 5 gramos. Entonces, cuando ustedes revisen etiquetas nutricionales, normalmente el azúcar va a ir desglosado debajo de los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, en un jugo, es probable que si ustedes ven carbohidratos, digan 20 gramos, de los cuales azúcares son 20 gramos. Eso quiere decir que el carbohidrato, digamos, es azúcar, en este caso. Y si son 20 gramos, eso significa que esa bebida que se están consumiendo tiene 4 cucharaditas de azúcar en una cajita, ¿verdad? Bastante pequeña. Para un niño o una niña en la etapa escolar, realmente no deberían estar consumiendo más de 5 cucharaditas de azúcar en todo el día. ¿Y qué es lo que pasa? El azúcar está presente en muchos de los alimentos que consumimos, aunque inclusive estemos escogiendo las galletas en el mercado, que sean las que tengan menor contenido, es decir, no estamos tal vez comprando las galletas rellenas, sino que estamos buscando galletas, ¿verdad? No sé, de avena, o inclusive algunas que no las veamos tan azucaradas, igual es probable que tengan algo de azúcar, los yogurts, los cereales, las barritas. Entonces, al final el azúcar lo vamos a encontrar por todo lado. Y es bueno saber que sí debe haber un limitante y que no haya un exceso en el consumo de azúcar en el día a día de los niños. Y hay sinónimos, porque a veces tal vez en la etiqueta nutricional, cuando estemos viendo el listado de ingredientes, tal vez no salga azúcar, pero pueden salir otros sinónimos, como por ejemplo dextrosa
o el sirope, ¿verdad? El sirope es muy común porque pueden haber siropes de un montón de sus derivados, ¿verdad? La miel, o que diga concentrado de jugo, eso al final va a ser sinónimo de azúcar. Los siropes de jarabe de maíz son los que tratemos de evitar, digamos, comprar alimentos que en su listado de ingredientes se encuentre este. Luego están los aditivos, ¿verdad? Que es lo que se le agrega a los alimentos, pero para poder preservarlos, pero en los niños ese exceso de aditivos y edulcorantes más bien se les hace muy difícil de procesar, que era lo que les mencionaba con estas bebidas que van con sustituto de azúcar. De hecho, digamos también lo que les mencioné anteriormente, estos edulcorantes como sacarina, stevia, sucralosa, inclusive podrían alterar la composición de la microbiota. Y lo que hacen es que estas toxinas que se van a desechar en mayor cantidad pueden llegar a afectar el cerebro y puede causar que haya, digamos, que los niños se sientan más irritables o que sobrereaccionen a diferentes estímulos. Entonces hay que tener también cuidado con los aditivos, con los preservantes que están consumiendo, y ahí es donde yo les aconsejo, leamos las etiquetas nutricionales, ¿verdad? Leamos el listado de los ingredientes, porque a veces tal vez nos estamos fijando en el contenido nutricional, ¿verdad? En la parte calórica o inclusive ahora que les hablé del azúcar, bueno, sí, nos fijamos en el azúcar, pero también hay que fijarse en de qué está compuesto ese alimento. Cuando los listados de ingredientes son muy extensos, yo les recomiendo mejor tratemos de buscar unos que tengan más bien un listado de ingredientes cortos. O cuando hay un montón de palabras o ingredientes que ni siquiera sabemos o no sabemos ni pronunciarlos, es mejor tratar de evitar. Y luego también el tema de los colorantes, que se ha hablado mucho actualmente porque están de hecho baneando algunos alimentos que tienen estos colorantes para el consumo en los niños, pero es porque estos estudios ya han demostrado que esos colorantes pueden causar hiperactividad, dolores de cabeza, alteraciones emocionales en niños con o sin estos trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y ahí está el listado de todos estos colorantes que igual, si nosotros estamos leyendo etiquetas nutricionales, leyendo listados de ingredientes, es muy probable que los podamos ver presentes en jugos, en yogurts, en galletas, en cereales, en confites. Entonces, ahí es donde igual, si los vemos, tal vez es mejor buscar otra opción. Ahí, bueno, sí, la confitería o las gaseosas. Muy bien. Ahora quiero pasar un poquito la presentación a lo que es ese desarrollo como de un ciclo positivo parental ¿verdad? De alimentación. O sea, cómo podemos lograr que haya como una relación de confianza entre padre, madre y el niño en cuanto al tema de la alimentación. Y aquí podemos ver este modelo de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tenemos que establecer claramente cuáles son digamos, los roles que tenemos nosotros como cuidadores y cuáles son los roles que tienen los niños en el tema de la alimentación. Entonces, nosotros como cuidadores vamos a ser los que determinan qué es lo que vamos a comer. O sea, por ejemplo, hoy para la cena, en mi casa, hay pescado, hay plátano maduro y hay brócoli, ¿verdad? Yo estoy decidiendo que eso es lo que va a haber, ¿verdad? Esa es la cena de la casa de hoy. También somos los encargados de decir a dónde vamos a comer, ¿verdad? Si vamos a comer sentados en el comedor o si es libre y puedes elegir comer viendo tele en la sala o en el cuarto de juegos o en tu cuarto o acostado, ¿verdad? Nosotros debemos decidir el dónde. Y el dónde idealmente es en una mesa, en donde casi que sea cuando nos sentamos es para comer. No es ni para, ¿verdad? No es normalmente en la mesa que usamos para comer y no para hacer otras actividades. También es importante aquí el soporte, digamos que los niños tengan un buen soporte en la silla que están sentados en la mesa, porque a veces son sillas que les quedan un poco grandes y si no están suficientemente estables en esa silla, que por ejemplo los pies están en movimiento, que eso es muy común, o que el respaldar
¿verdad? No se le ajusta la espalda, sino que hay un espacio entre la espalda y el respaldar. ¿Eso qué hace? Que el niño se sienta como que no está anclado. Entonces lo que va a buscar es más bien moverse demasiado. Se va para atrás, se va para adelante, sube una pierna, más bien entonces me bajo y entonces el tiempo de comida se hace eterno. Y en cambio, si logramos que haya un buen soporte, que su espalda esté recta, que esté pegada al respaldar y que sus pies tengan apoyo en un ángulo de 90 grados, eso ayuda muchísimo a mejorar esas distracciones. Y también nosotros como cuidadores, dentro de nuestros roles, determinamos el cuándo, la hora en la que se come, ¿verdad? Porque lo que sucede aquí es que idealmente un niño podría estar haciendo unos 5 tiempos de comida en el día. Hay 3 tiempos de comida fuertes, que son el desayuno, el almuerzo y la cena, y 2 meriendas que se pueden hacer, una en la mañana y una en la tarde. Pero esos tiempos de comida tienen que ir separados por un lapso de tiempo para que le vuelva a dar hambre. Si al final se me juntan, es probable que durante el día nunca llegue a sentir hambre, sino que siempre estoy satisfecho y ahí comeré, picaré ciertas cositas o comeré lo que más me gusta, pero ya a la hora del tiempo de comida es probable que no tenga tanta hambre y ni siquiera quiero comer. Entonces, ese lapso del que les estaba hablando debería ser más o menos de unas 2 horas y media a 3 horas entre tiempos de comida. Entonces, por ejemplo, si está merendando a las 9 de la mañana, entonces ya a 12:30 va a estar, digamos que, almorzando. Si está almorzando a las 12:30, entonces tipo 3 ya puede estar haciendo la merienda y luego a las 6 puede estar haciendo la cena. Entonces, ahí sí es bueno establecer esos horarios, que cuando están en la escuela, pues ya se les establecen, ¿verdad? Porque ellos comen pues a la hora que les toca merendar y a la hora que les toca almorzar. Pero ahora que vienen las vacaciones, esos horarios se tienen que mantener también en la casa, porque si no, entonces ahí es que podemos comer, de repente pasé por la cocina y comeré esto, y de repente ya me toca comer, no, pero bueno, no importa, me voy a comer algo. Los horarios son muy importantes y eso sí es parte de nuestro rol como cuidador, determinar a qué hora vamos a estar comiendo. Y los niños van a determinar cuánto se van a comer de eso que se les sirvió. Entonces, volviendo al ejemplo, yo le serví plátano maduro, le serví brócoli, le serví pescado y él determinará qué se va a comer. Tal vez no se va a comer el brócoli, tal vez se comió mitad de la porción del pescado y se comió todo el plátano maduro. Eso ya lo determina el niño. Nosotros digamos que cumplimos con servir en un plato variado, incluyendo, digamos, nutrientes de una manera balanceada y ellos van a determinar cuánto se van a servir y nosotros también tenemos que respetar eso. Si tal vez no se lo comió todo, ahí es donde nosotros tenemos que mordernos la lengua porque yo sé como mamá que nos cuesta, porque a veces uno dice, no, pero si es que sí necesita comer y si no, no va a tener energía. Y entonces ahí es donde nosotros también tenemos que confiar en ese rol que está determinando el niño, decir, bueno, esto es lo que yo voy a comer. Y ahí entra nuevamente un rol nuestro. Está bien, si ya vos no querés comer más, entonces el tiempo de comida se da por terminado, pero acuérdate que la merienda es hasta tal hora, ¿verdad? Porque a veces pasa que tal vez después de almorzar, pues comí un poquitito, ya no quiero más, pero al ratito sí quiero comerme tal vez una galleta o me quiero tomar un vaso de leche. Y ahí es donde es importante determinar que no es el momento para comer, sino que sería esperarnos hasta la merienda para volver a comer. Se habla de que hay diferentes estilos parentales, ¿verdad? Y puede que nosotros tengamos un estilo, digamos, como que sea el más fuerte o el que nos, digamos, como el que nos clasifiquemos un poquito más o nos sintamos como más y que por ahí voy, o podemos tener un poco de todos los estilos, ¿verdad? Yo no le quise poner nombre a los estilos, simplemente aquí lo que les doy como ejemplos es que a veces, porque a todos nos pasa como papás, que podemos, digamos, caer en este estilo parental, que es en donde de repente estamos premiando para que coman, ¿verdad? Bueno, si te comes el brócoli, está bien, te vas a comer el postre después, ¿verdad? O más bien vamos a restringir, ¿sabes qué? Entonces ya no te vas a volver a comer nunca el postre porque digamos, no estás comiendo bien y entonces más bien se restringen o se evitan grupos de alimentos y entonces, ¿verdad? Puede llevar a unas consecuencias que ahorita les voy a comentar. O que estamos presionando constantemente, ¿verdad? Pero es que no has comido, pero es que tienes que comer, pero es que, ¿verdad? Entonces el tiempo de comida normalmente se empieza a tornar un poquito cansado y tal vez para los niños es como, ¿verdad? Se sienten como abrumados,
porque estamos constantemente presionando que tiene que comer, que no se ha comido nada, acuérdese que tiene que comer, que si no, no va a crecer, y ahí vamos, y entonces el tiempo de comida no es agradable. O a veces también amenazamos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si no te lo comes, entonces no vas a poder usar la pantalla o no vas a poder ir donde el amigo a jugar. Entonces, normalmente, como les digo, puede que lo hagamos a veces, alguno de estos, ¿verdad? Y nosotros, como padres, no somos perfectos y lo que queremos obviamente es lo mejor para nuestros hijos, pero cuando pasa alguna de estas, pueden haber consecuencias en los niños. Por ejemplo, de hecho, cuando estamos, digamos, bajo este estilo parental, en donde hay presión, en donde hay castigos, las consecuencias que se han visto es que los niños pueden tener como una baja sensibilidad al hambre, a la saciedad, inclusive a las preferencias que tienen. Este estilo parental también se correlaciona mucho con sobrepeso, obesidad. Los niños inclusive van a tener una ingesta más reducida de frutas y vegetales. Los premios van a agarrar prioridad para el niño. ¿Por qué? Porque ahora que estábamos hablando de que vamos a premiar, si te comiste el brócoli, tenés tu galleta o tu helado, entonces este premio es sumamente importante, que no es la idea. El niño empieza a comer para complacer y se logra que el niño coma, pero que no esté realmente disfrutando de su alimentación. Entonces, se conoce como lo que es el hambre emocional, ¿verdad? Que a veces entonces ya no logra reconocer muy bien esos sentimientos de cuando estoy satisfecho, cuando tengo hambre, sino que a veces como nada más para saciar, ¿verdad? Porque estoy aburrido o porque estoy triste y entonces se empieza a dar eso. Y se disminuye esa habilidad para regular la ingesta de la comida, porque entonces no sé cuándo estoy satisfecho o cuándo tengo hambre. También a veces caemos en este otro estilo parental que es en donde empezamos a más bien ver cómo logramos que coma. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué quieres comer? Decime vos y yo te hago, ¿verdad? Entonces de repente un hermanito come este y el otro hermanito come el otro, pero entonces hacemos menús a la carta en la casa porque necesitamos que todos coman, ¿verdad? O normalmente esa alimentación constante que es como el oversnacking, o sea, que entonces no comió al almuerzo muy bien, pero entonces, uy, qué mal, no comió mucho, entonces al ratito le estamos ofreciendo otra vez algo más y al ratito otra vez. ¿Por qué? Porque estamos obviamente preocupados de que no ha comido suficiente, entonces el niño normalmente en el día casi que pasa picando, siempre está satisfecho y en los tiempos de comida fuertes pues claramente no va a tener mucha hambre, entonces no va a comer mucho. Normalmente como consecuencias cuando hacemos esto, los niños van a tener una baja ingesta de nutrientes, es muy poco probable que él vaya a comer nuevos alimentos porque no se sale como de esa zona de confort, al final siempre termina comiendo lo que quiere comer. Puede caer en este riesgo de que haya una selectividad de alimentos, empiezan a perder control en el sentido de apetito o que entonces más bien empiezan a ganar de peso muy rápidamente. Entonces, estas son como algunas de las consecuencias cuando existe, digamos, esas actitudes de nosotros como padres a la hora, digamos, de trabajar en la alimentación de nuestros hijos. Y luego, pues está que sí es cuando definitivamente no hay estructura en la alimentación, en la casa no hay alimentos variados ni saludables, y se delega normalmente la responsabilidad de la alimentación de nuestros hijos en alguien más y uno se desentiende, ¿verdad? Ya es como que tal vez uno ya está muy cansado de la situación, de que el tiempo de comida sea una batalla, entonces como, ¿sabes qué? Encárgate vos y yo ya no quiero saber nada de esto. Pero lo que pasa es que esto también puede traer consecuencias porque no logramos reconocer si el niño va a tener realmente hambre o cuando está satisfecho. Puede haber esa inseguridad emocional porque realmente como no hay ese patrón claro de rutinas, de horarios, pues el niño realmente no sabe si va a recibir merienda o si le van a preparar algo que le guste o no le guste, entonces se siente inseguro y cada vez que le dicen es hora de comer, pues más bien lo que le da es ansiedad ¿verdad? Y más bien se le cierra el apetito. El riesgo se duplica en tener problemas ya sea o de bajo peso o también de sobrepeso y existe una baja ingesta de alimentos ricos en nutrientes. Entonces, todas estas son como consecuencias a esas acciones que a veces podemos tomar nosotros como padres, obviamente siempre buscando lo mejor para nuestros hijos, pero sí tienen algunas consecuencias en cuanto a si se va a desarrollar esa dificultad de alimentación en nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es llegar a esto, ¿verdad? Lo que buscamos es llegar a este estilo parental que se le conoce como proactivo, en donde nosotros como padres vamos a responder al apetito que tiene nuestro hijo y a sus preferencias alimentarias.
permitimos opciones, pero con límite. Por ejemplo, no es decir, ¿qué quieres desayunar hoy? ¿Verdad? Porque ahí es donde estamos abriendo demasiada, ¿verdad? Esas opciones de qué quieres desayunar hoy, demasiadas opciones que se me vienen a la mente. Pero puedo decirle, ok, mi amor, voy a servirte una fruta, ¿quieres que te sirva fresas o quieres que te sirva banana? Entonces estoy dando esa opción, pero estoy estableciendo un límite en donde te voy a servir una fruta porque es este grupo de alimento que hay que comer en la merienda o que te quiero presentar en la merienda, pero te estoy dando opciones, pero con ese límite. Los tiempos de comida llegan a ser predecibles para nuestros hijos porque ya se estableció muy claro que nosotros vamos a determinar el qué, el cuándo y el dónde. Entonces ya nuestros hijos saben que eso va a estar, entonces no se sienten inseguros, o sea, más bien ya saben que la merienda se va a dar, ya sea que estamos de paseo o que estamos en la casa, sabemos que la merienda normalmente hasta ahora aproximadamente vamos a estar merendando. Y el niño se empieza a alimentar respondiendo a su apetito, que eso es muy bueno, ¿verdad? Es bueno que el niño sepa cuándo tiene hambre y también que sepa reconocer cuándo ya está satisfecho. Los beneficios es que este niño va a tener un estado nutricional mucho más saludable, va a comer más variado, va a comer más frutas, va a comer más vegetales, va a ser un niño más activo y va a diferenciar entre comer por hambre o comer por ansiedad, que esto también es muy importante, ¿verdad? Yo les hablo mucho en consulta sobre el hambre de la pancita y el hambre de la cabecita, que todos lo tenemos, a todos nos pasa, pero el hambre de la pancita es importante reconocerlo y ahí yo les digo, a veces les pregunto, ¿cómo te sentís cuando realmente tenés hambre? Bueno, me gruñe la pancita o me suena la pancita o me duele la cabeza o me siento como muy débil o hasta me pongo de mal humor. Claro, todas esas son señales que te está dando tu cuerpo de que tu pancita necesita comer. Pero también está el hambre de la cabecita y esta es muy particular porque normalmente el hambre de la cabecita va a buscar algo muy específico. Mami, tengo hambre. Ok, mi amor, te voy a preparar unas fresitas ¿verdad? Y un bananito. No, no quiero eso. Normalmente el hambre de la cabecita va a buscar algo muy específico. No es que yo quiero un paquetito de galletas o yo quiero esto que yo vi en la nevera, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que también ver, bueno, ¿será realmente hambre, mi amor? O vos crees que tal vez podemos irnos a jugar un rato y ya casi volvemos para la merienda. Entonces ahí también podemos como para que darles como esas opciones o inclusive devolverles la pregunta para que ellos también puedan ir reconociendo estos sentimientos. Muy bien, entonces estas son algunas prácticas saludables que les quiero recomendar eh, para poder ir implementando en la casa. Entonces, bueno, establecer ese modelo de confianza del que veníamos hablando, ¿verdad? En donde nosotros vamos a tomar ese liderazgo para estructurar esas oportunidades en la alimentación y les vamos a dar a los niños autonomía dentro de una estructura. Entonces, esa autonomía es, sí, claro, vení, ayúdame a preparar la merienda que vas a llevar mañana o ayúdame a hacer el menú de las cenas de la casa, ¿verdad? Porque entonces queremos que seas parte, queremos que obviamente prepararte cosas que a vos también te gusten. Entonces, hacerlos parte de esa rutina, de ese orden en la alimentación. Pero pues al final buscamos que igualmente en el plato de la cena siempre va a haber algún vegetal, te lo comas o no, pero sí lo vamos a servir porque lo necesita nuestro cuerpo para estar fuerte, para estar protegido. Entonces al final sí va a estar y podemos, como les di ahora el ejemplo, podemos darles opciones. Bueno, ¿querés que mañana preparemos brócoli o zanahoria? También vamos a respetar esa escala sensorial, porque aquí también, dentro de todo, obviamente, cuando hay una dificultad de alimentación, de selectividad, que lo que quiere decir es que empezamos a dejar de comer grupos de alimentos y la lista de alimentos es muy corta, la lista de alimentos que acepta el niño es muy corta, mucho también puede ser por la parte sensorial, ¿verdad? Recordemos que la alimentación al final, al fin y al cabo, es un proceso sensorial en donde todos los sentidos están trabajando en equipo para poder alimentarse. Entonces, ahí es poder ver el alimento en su plato, tocarlo, olerlo. Entonces, yo les digo que es como una escalera. Empecemos por que esté en la mesa, empecemos por que esté en el plato, sin obligar a comer, ¿verdad? No vamos ni a presionar, ni a obligar, ni a amenazar, ni a castigar,
ni a premiar si come estos alimentos o no, pero sí podemos decirle, bueno, mi amor, ¿por qué me sirvieron esto? A mí no me gusta. Bueno, te lo serví, ¿sabes qué? Porque es un alimento que te ayuda a estar fuerte, te ayuda a correr más rápido, te ayuda a no enfermarte, entonces yo te lo estoy sirviendo por eso. Vos toma la decisión si te lo quieres comer o no. Pero al principio tal vez puede que ni siquiera lo quiera ver en su plato. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, saben, si no lo quieres ver en su plato, bueno, agarrarlo y ponerlo aquí en el centro de la mesa, en este otro plato. Entonces, tal vez no lo quiso ver en su plato, pero logramos que lo tocara, ¿verdad? Para poder pasarlo. A veces puede que lo deje en su plato y todo bien, entonces ahí también podemos ir viendo si podemos ir escalando. Bueno, ¿qué tal si lo tocas y lo devolves? ¿O qué tal si te lo acercas a la carita, si le das un besito, si lo devolves? Porque vamos como subiendo el escalón hasta ya sentir que el niño se sienta suficientemente seguro para decir, bueno, hoy voy a probar este arbolito de brócoli. Y aquí también juega mucho el que ellos estén incluidos en la preparación de las comidas, ¿verdad? Que ellos puedan ver ese brócoli que estamos sirviéndoselo en el plato, que ellos inclusive se acuerden que fueron con nosotros al supermercado y lo compraron y también se acuerden que nos ayudaron a lavarlo, ¿verdad? Entonces ya están como involucrados en eso y obviamente nos están viendo a nosotros comerlo. La idea es que los tiempos de comida sean agradables, idealmente que por lo menos haya un tiempo de comida fuerte al día en familia. Yo sé que los horarios se complican un poco, pero idealmente que por lo menos tal vez la cena sea en familia, eso trae muchísimos beneficios. Un tiempo de comida tampoco tiene que ser demasiado extenso, no estoy hablando de que tienen que estar sentados en la mesa una hora. Idealmente un tiempo de comida en un niño pequeño, digamos, su concentración 20 minutos, 20 a 30 minutos, inclusive 30 yo diciendo mucho. Entonces son tiempos de comida que cortos, pero que sean agradables y ojalá que puedan ser en familia. Lo del soporte en la silla, que ya lo mencionamos cuando estábamos hablando del dónde comemos, entonces que haya un ambiente adecuado a la hora de comer. Entonces, como les dije, bueno, en la mesa del comedor, donde nos sentamos siempre que vamos a comer y con una silla que les dé suficiente soporte. Los distractores en los tiempos de comida son muy comunes, o por lo menos es lo que veo en consulta, y normalmente esos distractores son las pantallas, ¿verdad? Una tele encendida o estar, digamos, con la pantalla mientras como, que sí es como un hipnotizante, porque entonces el niño, toda su concentración se va a la pantalla y es probable que coma casi que por inercia. Y muchas veces a mí los papás me comentan, no, es que solo así logro que coma, pero lo que pasa es que no estamos trabajando el problema, digamos, lo estamos trabajando nada más por encimita, porque entonces casi que el niño está comiendo porque ni se está dando cuenta, inclusive hasta a veces se les olvida hasta masticar, te dejan la comida ahí guardada en la boca porque no están conscientes de lo que están haciendo. Entonces las pantallas es el distractor más negativo que ojalá no esté durante el tiempo de comida. Si hay una dificultad de alimentación importante, pues entonces ahí yo les digo, bueno, tratemos de evitar cualquier otro tipo de distractor, tipo, no sé, si está la música encendida muy fuerte o si anda el perro por ahí pidiendo comida, ¿verdad? O sea, tratar de que el tiempo de comida sea casi que libre de distracciones. Yo sé que cuesta, pero sería lo ideal. A veces en niños pequeñitos yo les digo, bueno, ¿verdad? Si les está costando un poquito el que quieran ir a sentarse a la mesa, entonces un distractor que recomiendo a veces es, bueno, puedes llevar tu juguete favorito a que coma con vos. Porque ese es un distractor, digamos, que no lo estoy clasificando como tan negativo, es porque al final el juguete o el peluche que lo está acompañando está también comiendo, ¿verdad? Entonces al final todos estamos comiendo. Entonces de eso se trata, de que sea el tiempo de comida. Promover ese aumento de apetito, yo lo veo mucho en el establecimiento de horarios. En el momento que hay horarios claves, así como lo hablamos, respetando con ese lapso de tiempo entre tiempos de comida, ayuda a que el niño llegue a ese tiempo de comida fuerte, sobre todo, que es el que más nos interesa, con suficiente hambre y sea un tiempo de comida más efectivo, es decir, coma más rápido, coma más, se anime a probar otros alimentos.
Pero si el niño llega medio satisfecho porque tal vez hace una hora se había comido unas galletas, es probable que él vaya a sentarse y comerá algo, aunque le estemos preparando así su alimento favorito, puede que comerá alguito, pero no se va a aprovechar como quisiéramos. Y los tiempos de comida fuertes es donde más nutrientes podemos ofrecer, porque ahora que hablamos un poco de los grupos de alimentos, en un tiempo de comida fuerte como la cena, pues están los 3 macronutrientes ahí, o sea, está el carbohidrato, está la proteína, está la grasa en las preparaciones, o si acompañamos con aguacate, por ejemplo, y están también micronutrientes si ofrecemos vegetales, ¿verdad? Entonces ahí hay vitaminas, minerales. Entonces al final un tiempo de comida fuerte como la cena es un momento en donde el cuerpo va a recibir la mayor cantidad de nutrientes. Es bueno que lleguen con apetito para este tiempo de comida. Si pasaron merendando durante la tarde, es muy probable que tal vez no se aproveche como quisiéramos. Y fomentar esa independencia durante la alimentación. Obviamente, bebés uno los puede ir ayudando, pero también que vayan comiendo solos, ¿verdad? Que ellos se sientan independientes durante el tiempo de comida. Prácticas saludables también, incorporar ese desayuno antes de la escuela, que lo menciono porque lo veo mucho en consulta de muchos pacientes que se van a la escuela sin desayunar, ¿verdad? Que no me da tiempo, me levanté muy tarde, ¿verdad? No me da chance y entonces yo me espero hasta el primer recreo de la escuela para poder comer algo. Idealmente que eso no suceda, o sea, que sí coman algo, que se establezca ese hábito de sí comer algo en la casa antes de irse a la escuela. Ya establecer horarios de meriendas y saber diferenciar el hambrita de la cabeza y el hambrita de la pancita. Ay, perdón, Que si se almuerza a las 12:30, es imposible que a la 1 tenga Claro, hambre o galletas, ¿verdad? A las 12, pues hay que decirle, ¿pancita o es tu cabecita la que tiene hambre? Creo que ¿no? Después. perdón, no sé si me escuchan todavía bien. Y que deje. listo, ya quité. Y hay una mamá ¿Listo? que Sí. prendió el micrófono, sí. Ok, no pasa nada, pero sí me están escuchando bien. Sí, muy bien, muy bien. Ok, perfecto, listo, gracias. Bueno, entonces el desayuno antes de la escuela, las meriendas, ahora vamos también a hablar un poquito de las meriendas. Yo sé que las meriendas siempre es un tema que genera como mucho el que les doy, ya no tengo ideas, ¿verdad? Porque a mí también me pasa. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de esas meriendas, pero idealmente que sean meriendas balanceadas también, incluyendo o combinando grupos de alimentos. Preferir, bueno, alimentos en la casa que sean naturales, que moderemos ese consumo de azúcar, colorantes, aditivos, que lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Preferir eso ¿verdad? Que sean alimentos lo más naturales posibles, que siempre haya una buena variedad de frutas, de vegetales disponibles en la casa y que a la hora de comprar paquetes, pues que sí estemos más conscientes de fijarnos en esas etiquetas, en ese listado de ingredientes para ver realmente qué es lo que estamos comiendo. Muy bien, entonces como dentro de la estructura de ese modelo de confianza que hemos hablado, bueno, se establecen reglas y se establecen límites por parte de nosotros los cuidadores, como lo que ya les he mencionado, se establece un lugar para comer, se respetan esos horarios, se pregunta también antes de tomar el alimento por parte del niño, eso es como una regla que se puede establecer en la casa, ¿verdad? El decir, ok, si vos quieres ir a la despensa, agarrar algo, pregúntame, ¿verdad? Es decir, simplemente no que esté como abierta o libre siempre, y no se trata tampoco de cerrar con llave o esconder, pero sí establecer una regla en la casa de que si vas a agarrar algo, pregúntame. Esas escogencias que sean guiadas, como hablamos, bueno, nosotros tenemos la guía, tenemos el control, pero no vamos a controlar, o sea, vamos también a incorporarlos a ellos y que ellos también nos ayuden a elaborar el menú y que sean parte del tema de las comidas en la casa. Entonces, también los ejemplos que les da, ¿verdad? Esas opciones dentro de un mismo grupo, querés fresas o querés banano, es dentro de las mismas, digamos, dentro de las mismas frutas.
Y sí estamos conscientes de ver también un poco el tema de esas calorías vacías o esos extras. Yo les digo extras porque al final es como que no nos dan materiales de construcción para la casa. Es decir, los comemos, nos gustan, nos saben rico, pero nuestra casa no está recibiendo materiales para poder construirse. Entonces son calorías vacías. Eso es o un jugo o un paquetito, digamos, de chips o de galletas rellenas o pues una bolsa de gomitas, ¿verdad? Son esos extras que no nos dan materiales, pero también tenemos que estar conscientes de, no se trata de restringir, de que, ¿verdad? Nunca comen, porque entonces también eso puede ser más bien contraproducente. En el momento que estén expuestos, pues más bien van a querer comer demasiado. Entonces, sí, no es restringir, pero sí que haya un monitoreo y que ojalá en la casa tratemos de mantener lo mínimo de esos extras para que no esté esa tentación. Rutinas, bueno, ojalá comidas en familia, como hablamos y ¿verdad? Mencionamos todos esos beneficios que se pueden ver si hay tiempos de comida en familia, que hayan horarios fijos para la alimentación y para también el sueño, que eso también lo mencioné anteriormente en la charla, y que el tiempo de comida no sea demasiado extenso. Como les dije, un tiempo de comida 20, 30 minutos, realmente ya una hora sentados comiendo, más bien se les hace como muy pesado, ya entonces asocian que el tiempo de comida siempre es larguísimo y es aburrido y entonces ya ni siquiera cuando uno les dice es hora de comer, van ya con pereza. El modelaje, eso es por parte de nosotros, cómo son nuestros hábitos, ¿verdad? Ellos todo lo ven, todo lo imitan, ellos están observando constantemente todo lo que hacemos, entonces, ¿cómo son nuestros hábitos? Tomamos agua, nos servimos vegetales, comemos frutas en las meriendas, porque todo lo que ellos van observando también es lo que van a ir implementando. Que haya en nuestra casa ese acceso fácil, como les mencionaba, disponible de frutas, de vegetales, de esos alimentos que sean saludables. Busquemos también diferentes preparaciones, métodos de cocción. Ahí es de ver cómo ofrecemos ese alimento de una manera diferente. Tal vez, como les di al inicio de la charla, ideas de cómo ofrecer el salmón, ¿verdad? Tal vez no es solo el salmón hacia la planchita, que puede que uno como adulto se lo coma feliz así, pero tal vez a los niños sí hay como que ver y buscar recetas y buscar ideas, ¿verdad? De cómo se lo presento, que se vea bonito en el plato, usar diferentes métodos de cocción para que entonces tal vez hacemos unas papitas que queden crujientes, pero a base de camote para incorporar ese nuevo alimento. Entonces, la idea es poder variar y presentar nuevos alimentos y nuevas preparaciones para que también les llame la atención probar esos alimentos. Aquí yo creo que la educación nutricional es clave y aquí y sí quiero como dar las gracias nuevamente a la escuela, al Franco, que haya sido, ¿verdad? Que haya tomado esta iniciativa de hacer esta escuela para padres, dándole esta importancia que tiene realmente la nutrición desde la infancia, porque la educación nutricional empieza en la escuela, empieza en la casa. ¿Y qué es? Es realmente aprender sobre los grupos de alimentos. Entonces, si estamos hablando de esa importancia, yo sé que ustedes como papás entonces también a la hora de tal vez ahora que se sienten a comer con sus hijos pueden ver, bueno, viste que el plato, qué variado que está, viste que incluimos vegetal, que es el brócoli, viste que incluimos el carbohidrato, que es el arroz, y viste que incluimos la proteína, que va a ser el pollo. Entonces, educamos de manera, digamos, no es que tenemos que dar demasiada información ¿verdad? Sino simplemente que los niños puedan conocer cuáles son los grupos de alimentos. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las proteínas que te gustan para merienda? Hagamos una lista de esas proteínas que podemos incorporarte. Bueno, queso, yogur, pavo. Sí, eso te gusta. Bueno, perfecto. Pongámoslo aquí en la lista porque entonces eso es una proteína que te ayuda a estar fuerte. Y ahí, ¿verdad? Ahí vamos dando esta educación nutricional. Involucrar al niño en muchas actividades que se pueden hacer, desde preparar una receta en la casa, desde ir al supermercado juntos, desde sembrar, ahí está Javi, ese es mi hijo, estaba muy chiquitito, en una huerta que tenemos en la casa, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, que sembramos tomatitos cherry o culantro, lechuga, el que ellos puedan verlo, cómo crece, ¿verdad? Les llama mucho la atención y les gusta mucho.
empoderarlos, ¿verdad? A veces es cuestión de que, por ejemplo, cuando están como, no, yo no quiero probar, no quiero probar, ¿verdad? Como que, es decir, bueno, yo sé que vos podés, yo sé que puedes intentarlo, ¿por qué no probamos de esta manera? Si no pudo ese día, bueno, está bien, yo sé que lo intentaste, te felicito por haberlo intentado, otro día lo volvemos a probar. O sea, empoderarlos de que ellos pueden tomar buenas decisiones con su alimentación y al final, ¿qué es el cuerpito de ellos, verdad? Yo a mis pacientes les digo, volviendo al tema de la casita, yo siempre les menciono, ustedes están construyendo su casita y ya yo como adulta, yo ya construí mi casa y tus papás también construyeron su casa, pero ustedes están en proceso de construir esa casa y son ustedes los únicos que pueden darle a la casa los materiales de construcción que necesita. Entonces es darles también como ese empoderamiento de que ellos pueden tomar decisiones, que cuando están en la casa de un amigo, pues entonces pueden decir a veces no gracias o que si te ofrecen ensalada, puedo decir, sí, me puedo servir la ensalada, ¿verdad? Aunque tal vez mi amigo no se lo esté comiendo. Entonces es eso, mucho de que ellos estén empoderados de esas decisiones de alimentación que tienen en el día a día. Y negociar, ¿verdad? Aquí voy a dar un ejemplo. Mi hija, digamos, entró a primaria el año pasado y ya en la escuela en la que ella está, pues ya estando en primaria, ya pueden ir a la cafetería, ¿verdad? Entonces entonces ya hubo que hacerle cuenta de cafetería y entonces al principio, claro, era muchísima la emoción y quería comprarse el heladito ¿verdad? O ese antojito de todos los días. Entonces fue cuestión de negociar, ok, mi amor, vea, yo le voy a hacer su cuenta, yo le voy a tener siempre ahí platita, pero no podemos estar comprando extras todos los días, porque esos extras no te ayudan a que te concentres en clases, son extras que, ¿verdad? No te ayudan a que entonces tengas energía para la tarde que vas para tu clase de ballet. Entonces, sí podemos comerlos, pero no es algo de todos los días. ¿Qué te parece si dedicamos un día para que vos vayas a la cafetería y te compres tu extra, lo que vos querás, pero que sea ese día en especial? Y esa fue una negociación que hicimos y funcionó bien. La escala sensorial que hablamos, aquí nada más la voy a repetir, cómo entonces logramos que tal vez al principio solo vean el alimento en el plato, que luego estén dispuestos a tocarlo, que pasen el alimento de un plato al otro, como les dije, bueno, no lo quiero ni siquiera tener en mi plato, bueno, pasémoslo a este otro plato, me animo a olerlo, siento el alimento con los labios, hasta que me puedo animar a probar ese alimento. Cuando hablamos de que vamos a ofrecer un alimento nuevo, un alimento que el niño no está comiendo, no es una porción enorme, porque eso más bien asusta. O sea, si por ejemplo vamos a probar el coliflor, bueno, lo que vamos a dar es un arbolito de coliflor. No, pero eso no es significativo. No, sí, claro que es significativo. Es más bien el hecho de que se anime a probar ese o a comerse ese arbolito de coliflor es un paso enorme y hay que celebrarlo. O sea, más bien es algo muy, muy positivo. Entonces, porciones pequeñas ante el alimento nuevo. Porque a veces tal vez pensamos ¿verdad? Que entonces uno le sirve una gran porción, no comió, no quiso. No. Empecemos de a poquitos para que se puedan ir animando a probar esos alimentos. Muy bien, también consideremos cómo son esas meriendas, si de repente se está llenando mucho de merienda, ¿verdad? O de esas comiditas ¿verdad? Entre comidas fuertes, entonces llega el tiempo de comida fuerte y no tiene tanta hambre. Está tomando mucho líquido antes de las comidas. Recuerden que los líquidos son la principal competencia para la comida, ¿verdad? Yo lo veo mucho en niños que son normalmente de bajo peso o niños que nos está costando que coman. Son esos niños que toman bastante té frío, que toman, ¿verdad?, mucha bebida. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más fácil sentir la saciedad tomándose una bebida de esas, ¿verdad? Es decir, yo abro la botella, me tomo esa bebida, yo siento que mi pancita se llena, me puedo ir a jugar y no tengo por qué comer, pero no recibí ningún nutriente. O sea, todo son calorías vacías, son esos extras. Entonces, veamos también ese tema de los líquidos y promovamos más bien consumo de agua, como lo hablamos ahora y que vimos también cuántos vasos de agua deberían estar tomando por día. Si los tiempos de comida son agradables, aprovechemos el tiempo de comida para hablar de lo que sea que no sea de la comida, ¿verdad? Es decir, cómo te fue en tu día, te voy a contar yo qué hice, contame vos de aquel libro que te estabas leyendo, o sea, tratemos de hablar de otros temas que no sea, no has comido nada, ay, no, si no vas a querer comer, ¿verdad? Y no has comido nada, yo no he visto que has probado eso, porque si al final el tiempo de comida se torna de esa manera en donde estamos constantemente señalándoles lo que están haciendo o no están haciendo con el plato de comida, no es agradable para ellos. Entonces asocian el tiempo de comida a, uy, qué pereza. Y es lo que más bien no queremos.
tratemos de que sea agradable. Después podemos dedicar un tiempo, un momentito, digamos, por ejemplo, no sé, un sábado en la tarde, vení, vamos, ¿verdad? Fuimos al parque o fuimos a algún lugar vos y yo, y entonces, ¿sabes qué? Mira, te quería decir que esta semana yo he notado que has estado más animado a probar nuevas cosas. Yo te lo quería decir porque vieras que yo estuve observando y sí lo noté. Entonces podemos empezar ojalá con un comentario positivo y después también podemos decirlo. Y ¿sabes qué? Yo creo que te está haciendo falta comer un poquito más de proteína. He visto que has dejado pollito normalmente en el plato o estás devolviendo la carnita cuando te la mando, y acuérdate que la proteína te ayuda para estar fuerte, ¿verdad? Entonces podemos como aprovechar un momento fuera del tiempo de comida para poder, ¿verdad? Decir, para que ellos sepan que uno igual está observando, que uno está ahí, y que se pueden apoyar de uno si necesitan ayuda. Pero igual, empecemos ojalá siempre con algo positivo, un comentario positivo. También el tema de las porciones, yo creo que esto siempre es una de las dudas más comunes de los padres pero es que ¿cuánto le tengo que servir? Porque entonces a veces también mucha de esa dificultad puede ser percepción nuestra, de que no, yo le estoy sirviendo y nunca come, siempre deja, pero tal vez es que le estoy sirviendo mucho, entonces él está tal vez comiendo lo que necesita su cuerpo, pero está dejando, entonces nosotros lo que vemos es lo que dejó. Entonces, saber reconocer las porciones, y ahí yo les digo, ven, las citas de nutrición muchas veces son para eso, para dar educación nutricional a las familias, para poder uno saber cuánto hay que dar. O sea, no hay que esperarse a que haya un padecimiento para poder ir a una cita de nutrición infantil. Uno puede ir de forma preventiva. ¿Será que se está alimentando de forma correcta? ¿Será que está consumiendo todos esos grupos de alimentos que necesita su cuerpo, en las porciones que necesita? Y con eso se hace una asesoría, se hace un plan de alimentación individualizado para el paciente que nos dice, bueno, sí, están comiendo lo que necesitan y ya uno está más tranquilo. Pero conocer las porciones es clave para tampoco saber si estamos sirviendo más o más bien si estamos sirviendo muy poquito. Y saber si estamos dándole variedad en tamaños, formas de las comidas, texturas. A veces yo en tamaños veo como que, no sé, les mandan, por ejemplo, papaya o alguna fruta, pero son como trozos muy grandes. Entonces, recuerden que todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces, si yo abro esa lonchera y veo como los trozos así demasiado grandes, o veo que tratemos como de que sean pedacitos pequeñitos. A mí me gusta mucho usar como los moldecitos de silicón para poner, digamos, la fruta, porque todo eso como que divide. Entonces, a la hora de yo abrir esa lonchera, yo veo como a cada cosita por separado y veo, bueno, está aquí la fruta, ¿verdad? Que se vea presentado bonito. Las texturas también, un alimento puede ser un puré de camote y pueden ser papitas de camote. Entonces, si variamos la presentación y la textura, es probable que tal vez sí le gusten las papitas, pero el puré no lo quiere ni ver. Y todo bien, de eso se trata. Pero hay que ofrecer. Los sabores también, que puedan ir cambiando, ¿verdad? Y dar variedad, como les hablé también, bueno, si al salmón le agregamos un poquito de salsa, ¿verdad? Una salsita que hicimos de miel, entonces ya le dimos un sabor diferente, funciona. Los métodos de cocción, ¿verdad? Como les hablaba, bueno, pueden ser que queden más crujientes, que más bien, ¿verdad? También podemos usar más el horno, la freidora de aire, son diferentes opciones que podemos usar para darle diferentes texturas a las comidas. Y los colores también, ¿verdad? Si el plato se ve como, ¿verdad? No sé, si es puré de papa, si es un pollo a la plancha y si es coliflor, de todo es blanco. Yo veo ese plato y tal vez no me llama mucho la atención, pero si el plato se ve, ¿verdad? Metemos más colores, todo cambia. Y aquí nada más voy a especificar y dar como una recomendación. Ojalá que sean platos en donde servimos las comidas neutros, o blanco o transparente, o sea, que no tenga mucho color, mucho distractor, muñequitos, porque eso más bien como que uno a la hora de procesar la información del alimento que estoy viendo en el plato, puedo hasta confundirme. Por ejemplo, el plato es verde, entonces veo el arroz verde. Sobre todo en niños un poquito más pequeños, pero entonces ojalá que haya, digamos, como la menor cantidad de distractor también en los utensilios que usamos a la hora de servir los alimentos. Y ya para ir terminando y para poder dar un espacio a las preguntas y a los comentarios que tengan, quería dedicar un poquito a hablar de las meriendas, porque la verdad que las meriendas son esos tiempos de comida que son muy necesarios, que complementan la alimentación, que aportan energía, que aportan nutrientes para que, ¿verdad? Para que el buen funcionamiento del cuerpo, pero se nos acaban las ideas de qué podemos dar.
Normalmente hay de 2 a 3 meriendas durante el día, les mencioné. Está la merienda en la mañana y la merienda en la tarde. Esa tercera merienda que estoy estableciendo aquí puede ser como una merienda nocturna, ¿verdad? Como después de la cena, una meriendita. Esa normalmente yo la utilizo para pacientes de bajo peso. O sea, para mis pacientitos que me está costando que ganen peso, normalmente lo que hago es que cenen y después de cenar les doy algo como para fortalecer y ya casi que entran en reposo, entonces no gastan esa energía y eso me va ayudando a que vayan ganando peso. Entonces normalmente esa tercera merienda es la de la noche y la establezco en casos especiales. Pero las 2 meriendas, la de la mañana y la de la tarde, sí son fijas para todos. La bebida, ya creo que quedó muy claro, agua. ¿Qué tratamos de hacer? Bueno, incluimos de unos 2 a 3 grupos de alimentos en cada merienda. Yo sé que esto es, ¿verdad? Eso es de manera general, obviamente yo sé que hay requerimientos distintos, por ejemplo, si en la tarde van para una clase de deporte, pues esa merienda puede ser un poquito más fuerte, ¿verdad? O si tal vez la merienda de la mañana está muy pegada al almuerzo por horarios que hay en la escuela, pues entonces tal vez no vamos a hacer una merienda muy grande porque nos interesa que lleguen al almuerzo nuevamente con hambre. Entonces, depende mucho, pero normalmente esa merienda puede tener de 2 a 3 grupos, de los cuales está fruta o vegetal. Ojalá que esa merienda siempre tenga alguno de esas dos opciones para ese aporte de vitaminas, minerales y fibra. Que haya algún carbohidrato para tener energía, ¿verdad? Que haya alguna proteína y grasa saludable, que esto va a ayudar a que termine, digamos, el tiempo de comida satisfecho, porque la proteína o la grasa da más saciedad. Entonces aquí tenemos una lista, ¿verdad? Yo les llamo a esto como mix and match, que aquí sería bueno como que ustedes puedan tener esta base, ¿verdad? Y sentarse con sus hijos y decir, ok, ¿cuáles son las frutas que te gustan que yo te mande a la escuela, ¿verdad? O bueno, que te gusta en la tarde que yo te ofrezca. Entonces, bueno, ahí podemos ir haciendo la lista. Bueno, uvas, fresas, mandarina. Ah, mira, te gusta la mandarina, es cierto, yo no he vuelto a comprar mandarina. Ah, ok, vamos a apuntar, ¿verdad? Porque el que ellos participen también es bueno, también para uno. Hasta ellos mismos le dan ideas a uno de ciertos alimentos que podemos incorporar. Entonces, hacer una lista de cuáles son todas esas frutas que podemos incluir dentro de una merienda. Normalmente fruta entera, picada o, bueno, a veces puede ser la deshidratada. Yo trato de que en menos cantidad, ¿verdad? La deshidratada sí tiene más azúcar concentrada. Entonces, pero de vez en cuando aplica, de verdad, una bolsita, por ejemplo, de piña deshidratada, sobre todo si es tal vez la fruta que van a comer hasta en la tarde, que va desde la mañana en el bulto, entonces podría funcionar también. Luego el vegetal, que no se nos olvide que el vegetal puede ser un grupo de alimentos que podemos también incluir en meriendas. A veces como que nada más lo dejamos para el almuerzo o la cena, pero hay diferentes vegetales que perfectamente complementan bien una merienda y son ricos y son fáciles de comer. Por ejemplo, el edamame o los tomatitos cherry o palitos de zanahoria crudos o pepino igual o apio, palmito, brócoli. O sea, son muchos, ¿verdad? Que podemos igual también incluir en meriendas, no necesariamente tiene que ser solo en los otros tiempos de comida. Podemos hacer tortitas de brócoli, por ejemplo, de espinaca con queso y eso puede ser también una opción para la merienda. Entonces igual, terminemos esta lista. Yo aquí les doy unos ejemplos. Ustedes pueden terminarla con sus hijos y poner qué otras opciones de vegetales podríamos a veces incluir en las meriendas. Y la idea es elegir o fruta o vegetal de fijo, escoger. Carbohidratos, bueno, carbohidratos van a ser, bueno, que sí, entonces un pancito para poder hacer un sándwich o las mini pitas o un pancake que hacemos de avena en la casa o un pan de banano o de zanahoria o granola o hacer unas tiritas de tostada a la francesa o usar alguna verdura harinosa para hacer, digamos, como fuente de carbohidrato para este tiempo de comida, por ejemplo, una empanada de plátano maduro o unas tortitas de papa con queso, o usar, digamos, una tortilla para hacer un wrap o para untarle, digamos, mantequilla de maní y banano y hacer como rollitos. Es decir, esa es como la base de los carbohidratos que les estoy dando. Igualmente ahí ustedes pueden incluir más. Dentro de los carbohidratos también están obviamente las opciones de los paquetitos, ¿verdad? Que no sé si un paquete de bizcochos, un paquete de galletas, eso va a ser fuente de carbohidrato. Ahí lo que les recomiendo es que busquen, que lean las etiquetas, que lean los ingredientes, que traten de buscar opciones que no tengan más de 5 gramos de azúcar, como ya hablamos,
que 5 gramos era una cucharadita, entonces que no sean opciones que tengan, que una barrita no se tenga 3 cucharaditas de azúcar, o sea, 15 gramos, es mucho para una merienda, entonces buscamos eso. Y luego opciones de proteínas o lácteos para las meriendas. Entonces puede ser, digamos, huevo duro o frijoles molidos o hummus o, ¿verdad? Eso como parte de las leguminosas, digamos, en diferentes presentaciones para incluirlas dentro de las meriendas. El pavo o un pollito mechado frío o carnes frías como el roast beef o salmón o atún. Los lácteos también los incluimos aquí en esta merienda, ¿verdad? Que un poquito, un vasito, yo a veces les mando un recipiente así como en la lonchera de leche o queso o yogur, también nos podemos contar como la merienda, perdón, como la proteína para esta merienda. Y grasas saludables, podemos incluir el aguacate o normalmente un poquito de semillas o alguna mantequilla de semillas, son como las opciones más fáciles para incluir este grupo dentro de este tiempo de comida. Entonces, como les digo, los invito a que ustedes puedan terminar de llenar esta hojita y con sus hijos para ver entonces qué más ideas pueden dar. Y entonces la idea es hacer como ese mix and match, que escojo tal fruta con este carbohidrato, con esta proteína. Otro día escogí vegetal con carbohidrato y con grasa. Y así, entonces podemos jugar, como les digo, de 2 a 3 grupos para tratar de que entonces esa merienda sea lo más balanceada. Aquí ya con este tema de meriendas voy ya terminando mi charla, sin antes agradecerles por haberse conectado y por haber estado acompañándome durante este tiempo que estuve aquí conversando de la alimentación saludable durante la infancia. La verdad que para mí es un honor que en las escuelas estén tomando, digamos, esta iniciativa y que me puedan tomar en cuenta a mí, de aprender sobre la alimentación y poder darles recomendaciones para que al final sus hijos puedan obtener todos esos nutrientes que necesitan y para que puedan alcanzar su potencial y que puedan terminar de crecer y desarrollarse como deben. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad que por haber pensado en mí, por haberme tomado en cuenta, por haberme invitado. Y estoy aquí a la disposición si tienen consultas, si tienen comentarios.